mañana nuevamente. Bienvenidos a Crosspoint Español. Si no he tenido el privilegio de conocerles, mi nombre es Miguel Medina. Yo soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Y bueno, les quiero dar la bienvenida, les quiero dar las gracias por estar con nosotros una vez más. Apreciamos su presencia. Muchas gracias por separar este tiempo para adorar con nosotros. Antes de seguir, yo creo que es apropiado no hacerme de la vista larga con los eventos que hemos estado viendo en las noticias, porque todos nosotros aquí siendo inmigrantes, cuando vemos las tensiones que están surgiendo, es natural que nosotros estemos en solidaridad con los que sufren. Y me refiero a los eventos de ayer en Charlottesville, Virginia. Lo menos que podemos decir es que rechazamos de manera categórica estas acciones de racismo que es casi institucional. Por eso, aunque los perpetradores a veces se hagan llamar cristianos, todos debemos coincidir en que no hay nada que vaya más contrario al evangelio que pensar que nosotros valemos más que nuestro prójimo porque somos de una raza o de otra. Sin embargo, nuestra respuesta no debe quedar ahí. Al ver esta expresión de maldad y de pecado, es necesario que todos aquí reconozcamos juntamente que la misma maldad y corrupción que es la razón del racismo reside profundamente en el corazón de todos los que estamos aquí de nacimiento. Y la solución no se puede encontrar fuera de Jesucristo y su obra salvadora en la cruz. No hay otro remedio, no hay otra esperanza para juntar a los pueblos que han sido separados. Efesios 2 del 13 al 16 nos dice que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno, hablando de los gentiles, todos nosotros, y los judíos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Podrían unirse a mí un momentito en oración para pedir misericordia a Dios para esta nación que por ahora estamos llamando nuestro hogar? Señor, necesitamos tu perdón. Yo individualmente necesito tu perdón. Nosotros colectivamente como iglesia necesitamos tu perdón. Esta nación necesita tu perdón. Nos hemos apartado de ti y lo que vemos, Señor, no es más que las consecuencias de apartarnos de ti y de confiar en otras fuentes de justicia y de rectitud. Señor, te ruego que tú derrames tu misericordia sobre esta nación, que tú traigas sanidad, que tú traigas consuelo al que sufre, al oprimido. Señor, y que si nosotros hemos llegado y estamos en este país y hemos ya llegado a tener cierto grado de comodidad, Padre, que esto no nos permita quedarnos cómodos, Señor. Que cuando veamos estas cosas, Señor, que eso perturbe nuestros corazones y los rechacemos instantáneamente. Que antes de identificarnos con un partido político, Señor, nos identifiquemos con Cristo. El que murió por personas que no merecían perdón, entre los cuales estoy yo. Danos sabiduría, Señor, al tratar este tema con el mundo y que seamos un reflejo de tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a concluir la serie de prédicas que comenzamos a principios de junio. Cánticos del Salvador, verano de salmos, y hemos estado considerando unos salmos en específicos
a los cuales se hace referencia también en el libro de Hebreos, con la esperanza de que cuando nosotros comencemos la serie en Hebreos, que vamos a comenzar este próximo mes de septiembre, que no pase inadvertido el lazo que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos hablan con claridad del Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo para limpiar mi pecado, para limpiar su pecado. Por eso sería muy penoso que después de pasar por esta serie, que nosotros olvidemos que todos estos salmos nos hablan de Jesús. Piense eso. Todos estos salmos escritos 1000 años antes de la encarnación nos hablan directamente de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes en la primaria jugaron a los ceritos, que era, bueno, básicamente uno escribía muchos ceritos en un papel y entonces teníamos que conectar esos ceritos con una línea. Uno toma turnos conectando los ceritos con líneas y el primero que pueda cerrar un cuadrado es el que gana. Nosotros vamos a perder si no buscamos ver las maneras básicas entre las cuales el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan entre sí. Estos no son libros que fueron escritos al azar. Esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es cohesiva completamente. La Biblia entera trata sobre Jesús, aún todos los libros que fueron escritos miles de años antes de su nacimiento. Sin duda alguna, como nosotros cantábamos el domingo pasado juntos a nuestro Señor Jesús, todo es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. Por eso les voy a pedir que busquen en sus Biblias, no en un salmo, sino en Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Cuando comienza el Nuevo Testamento, encontramos los evangelios, encontramos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio. Vamos a buscar el capítulo 24, vamos a leer los versos 13 al 35. El nombre de esta prédica es Todo tiene que ver con Cristo. El autor de este evangelio, Lucas, él también es el autor del libro de los Hechos, de los apóstoles. Y en Hechos 1:3, él dice que los apóstoles, después que Jesús murió y resucitó, dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y entre todas las apariciones de Jesús a través de estos 40 días antes de que ascendiera al cielo, el libro de Lucas solo cuenta de 3 de estos eventos. Aquí en el capítulo 24 que vamos a leer hoy. Y vamos a leer uno de esos eventos. En el primer evento Jesús se les presenta a las mujeres que vinieron a la tumba. En el tercer evento, Él se le presenta a los 11 apóstoles que quedaban porque ya Judas se había suicidado. En el pasaje que vamos a leer hoy, que está en el medio del capítulo, vamos a ver cómo Jesús se le aparece a 2 hombres que van viajando a pie. Vamos a ver cómo Jesús se les manifiesta a ellos y también se nos manifiesta a nosotros de maneras que quizás no estamos esperando. Así que Lucas 24, 13 al 35, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Así dice la palabra de Dios. Este segmento se llama Jesús se manifiesta a 2 discípulos. No estamos hablando de los 11 apóstoles que eran parte del círculo interior de Jesús, pero Jesús sí tenía muchos otros discípulos que, pues, todos menos uno son anónimos. Dice así comenzando en el verso 13. He aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Me imagino que eso sería como caminar de aquí al área de downtown o algo así. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados con un velo cubierto, para que no le reconocieran. Y él les dijo:
¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Esta es la palabra de Dios. Señor, gracias por estar con nosotros. Te pido, Señor, que de igual manera tu palabra cause que nuestros corazones ardan y que nuestra fe sea fortalecida al ver que Jesús es el Mesías prometido. En el nombre de Él es que pedimos estas cosas. Amén. Una de las consecuencias de vivir en esta era, no solo en este país, sino en este tiempo, donde, bueno, las comidas se hacen en microondas, es que esperamos resultados instantáneos. Una de las cosas, yo me siento tan envidioso de la gente que aprende guitarra ahora, porque existe YouTube. Cuando yo comencé a aprender guitarra en 1900, tenía 10 años. Yo creo que no había nacido la persona que se inventó YouTube, pero bueno. Pero ahora la gente espera resultados instantáneos, aun cuando es imposible. Y también nosotros buscamos soluciones instantáneas, aun cuando no sabemos ni siquiera cuál es el problema que tenemos. Tengo un buen amigo que vive en el área de Miami, un excelente maestro de Aikido. Él tuvo misericordia de mí y permitió que yo tomara clases con él por varios años. No es que yo haya aprendido nada, pero me soportó durante todo ese tiempo, a pesar de que yo no tenía ninguna experiencia en artes marciales y ya yo estaba en mediana edad, ya no estaba yo para hacer muchas cosas. Pues él se apiadó de mi alma y me dio lecciones de Aikido por varios años. Una de las primeras cosas que se aprenden en este tipo de arte marcial es esperar
para ir, para ir formando tu habilidad. Y una de las primeras cosas que se hace es aprender a dar y recibir golpes de una manera controlada, de una manera efectiva y controlada, porque si yo te doy así, pues no te va a hacer mucho daño. No, tienes que usar todo el cuerpo. Hay una manera de uno dar y recibir golpes que es controlado. Y um, como yo no sabía cómo hacerlo, mi maestro dedicaba la mayoría del tiempo de mi clase a enseñarme a dar un golpe específico con una espada de madera que se llama el boken. Y yo pasaba unos buenos 30 minutos. Y él me corregía la forma. Recuerda que tienes que estar en pose de caballo. Te recuerda que tienes que usar tu cuerpo cuando das el golpe. Y uno pasaba la media, por lo menos la mitad de la clase ahí. ¿Qué sucede? Al principio yo no entendía por qué era necesario, pero como les dije, cuando uno va avanzando, uno se da cuenta de la ventaja que hay en uno aprender las cosas correctamente. Mucha gente se desanima y abandona el aikido por esa razón en el primer mes. Mucha gente aprende guitarra y cuando le toca hacer el primer fa mayor, esa es la pesadilla más grande de cualquier principiante guitarrista, y se quitan en el primer mes. Me di cuenta que cuando yo hacía esos ejercicios que parecían inútiles, esos mismos ejercicios me ayudaron a aprender mejor cuando ya fui avanzando. Y quizá muchos de ustedes oyen esta situación y sienten como que les suena familiar, como si ustedes hubieran oído antes. No sé de dónde se lo habrán sacado, pero no sé, quizás les recuerda algo. En esta película, ¿quiénes vieron Karate Kid? Por favor. Oh, bueno. El pobrecito Daniel-san, pues creía que Mr. Miyagi se estaba aprovechando de él y lo tenía de esclavo, pues dándole brillo al carro. Pero no fue hasta que él se sometió y practicó que se dio cuenta del valor que tenía su labor tediosa. Y vamos a decirlos todos a la 1, a la 2 y a la 3. Wax on. Wax. Yo creo que cada domingo mis ilustraciones se están poniendo peor. Pero gracias por su paciencia. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos demasiado empeñados en algo que deseamos, sea lo que sea, muchas veces ese empeño nos ciega al hecho de que en medio de nuestra carencia, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestro dolor, Dios está ahí. Dios está ahí instruyéndonos, enseñándonos, mostrándonos a través de todo que Él es suficiente para nosotros. Pero nuestra obsesión con encontrar nuestra felicidad y nuestra satisfacción fuera de Él muchas veces significa que no nos beneficiamos de nuestras pruebas de la manera que podríamos. Estamos tan empeñados en encontrar nuestra satisfacción y nuestra felicidad fuera del Señor que no nos beneficiamos de nuestras pruebas de la manera que podríamos hacerlo. Y ese era el problema con estos dos hombres que vemos en el pasaje. Cuando comenzamos en el verso 13, lo primero que encontramos es un panorama deprimente. Dice el verso 13, he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Cuál era la razón por la cual estos hombres andaban con un semblante triste? Eso es fácil. Ellos estaban convencidos de que Jesús había muerto para no volver jamás. Ellos estaban considerando la posibilidad de que todo el tiempo que ellos invirtieron en ser discípulos de Cristo no les había servido de nada. Ellos estaban considerando la posibilidad de que no había tal cosa como la resurrección. ¿Sabe qué?
si esa es la realidad, si este asunto entero del cristianismo en verdad es un cuento de hadas y nosotros en verdad creemos en un amigo imaginario, esa es la reacción correcta: tristeza y falta de esperanza. Lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. A mí lo que me gusta de la Biblia es que es filosóficamente sincera. Si en verdad nosotros no somos más que unos simios avanzados, si no somos animales con uso de razón y después de la muerte todo termina, lo que nos queda decir es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay más nada en buen puertorriqueño. Pero lo cómico del asunto es que los ateos de hoy en día pretenden que creamos que las cosas aquí siguen siendo importantes aun si Dios no existe. Que aun sin Dios, pues tenemos que apegarnos a un tipo de ética o de moralidad. Y se llenan la boca diciendo: bueno, la existencia de Dios no es necesaria para vivir una vida moral. Y bueno, pueden seguir diciendo eso hasta que la cara se le ponga morada, pero cuando el ser humano considera la posibilidad de que esto es todo, por más que aleguen, el resultado no se puede negar. El resultado siempre es el mismo: YOLO. You only live once. Solo se vive una vez. La vida es una. Gózatela mientras puedas. Ese siempre es el resultado. Hay que ser sincero. Si en verdad solo somos simios avanzados que estamos de camino a nuestra extinción inevitable, si nuestro origen no importa y nuestro fin no importa, el medio tampoco importa. No hay necesidad de escandalizarse cuando vemos la foto de alguien echándole el carro encima a un grupo de gente, como lo vimos ayer. Si somos animales nada más, ¿de qué vale la moral? ¿Qué significado tiene? Si la raza humana no fue creada a la imagen de Dios, ninguna vida verdaderamente vale. Y la supervivencia en verdad le pertenece solo a los fuertes y a los privilegiados. Por eso el único desenlace lógico de no creer en la resurrección de los muertos, si eres un ser pensante, es deprimirse. Pero ¿saben qué? La vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la evidencia de que eso ocurrió de verdad, es tan fuerte que cuando el mismo Jesús les pregunta de qué están hablando, le responden en el verso 18: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella ha acontecido en estos días? O sea, todo lo que sucedió en Jerusalén en cuanto a la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús fue tan público que la única manera de no saber lo que pasó es que usted no hubiera estado allí. Ni siquiera los enemigos de Jesús podían negar que la tumba estaba vacía. Jesús parece pues que les comienza a correr la máquina, como decimos los puertorriqueños, a estos dos hombres, comenzando en el verso 19 y les dice, cuando ellos dicen: no sabes de estas cosas, pues Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora vamos a ver la fuente de la tristeza de estos dos hombres. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ese era el propósito de Jesús: redimir a Israel. El problema es que la redención en la cual estos hombres estaban pensando no tenía nada que ver con la misión de Jesús. Estos dos hombres, como el resto del pueblo, estaban soñando con que Jesús destruyera a los romanos que los estaban ocupando y los estaban oprimiendo. Y estoy seguro que igual de ellos dos, tiene que haber personas aquí con esa condición ahora mismo.
Tienes a Jesús al mismo frente tuyo, listo para bendecirte. Pero tú estás tan distraído, estás tan distraída, estás tan empeñado, estás tan empeñada en conseguir otra cosa que no te das cuenta que aún en medio de la situación que te está entristeciendo, Jesús te puede satisfacer a cabalidad, completamente. Pero la adoración y la obsesión que tenemos con los ídolos que nosotros mismos nos inventamos no nos deja darnos cuenta que tenemos esperanza de vida, porque Cristo ha resucitado. Estos hombres, sin darse cuenta, están describiendo el milagro que sucedió esa mañana, pero no se dan cuenta. Verso 21 sigue. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Cuando nosotros sufrimos, Dios está ahí para consolarnos, ¿verdad? ¿Quiénes han experimentado el consuelo del Señor? Dios está cercano al quebrantado de corazón. Pero cuando nosotros estamos sufriendo porque no estamos confiando en las promesas del Señor, el Señor no nos pasa la manita. A Él no le está nada de gracioso, sino que tiene para nosotros una palabra dura. El verso 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No estamos diciendo que eso es información que ustedes no tienen. Los profetas ya han dicho esto con claridad. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Ustedes no han leído Isaías 53. Muchas veces la razón principal de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos. Lo mandamos a buscar por internet, FedEx. Y Jesús no trata la tristeza de estos hombres como algo que merezca su pena, su conmiseración, sino que les dice con claridad que la culpa es de ellos, porque son insensatos, están carentes de sentido común. Los llama brutos. Y porque están siendo lentos para creer en lo que Dios dice claramente en su palabra. Y de esa misma manera yo veo personas que están sufriendo, personas que se llaman a sí mismos creyentes y están sufriendo por esa misma razón. Se creen cuánta cosa dicen por ahí. En el año 1999 estaban malgastando dinero comprándose la comida del año 2000. En los medios sociales están repitiendo cuánto mito hay, anda por ahí, cuánto mito la gente se inventa, lo repiten por Facebook y le hacen caso a cualquier charlatán que se autodenomina predicador o predicadora, hablando cuánto disparate hay desde su carro en Facebook Live. A esa gente sí le creen. Pero cuando están pasando una prueba, su pastor le recuerda que la Biblia nos enseña que Cristo es suficiente. Y de momento eso es demasiado difícil de creer. Entonces son escépticos. Y llamamos a Dios mentiroso y buscamos nuestro consuelo fuera de su voluntad. Pero yo quiero que noten que cuando Jesús se dirigió a estos hombres, después del regaño que les dio, el mismo Dios que regaña y hiere es el Dios que sana. ¿Sabes cómo los consoló? A través de la palabra de Dios. El verso 27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras que estaban disponibles para ese tiempo? El Antiguo Testamento. Solo el Antiguo Testamento.
Todo eso habla de Cristo claramente. Dios nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento, incluyendo todos los salmos en esta serie, en verdad tratan sobre Jesús, ya sea que estén apuntando hacia Él, ya sea que estén profetizando sobre Él o dándonos un adelanto a través de los personajes de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Y tiene que haber sido un viaje largo porque dice que Jesús tuvo tiempo para explicar todas las escrituras. Así que déjeme aprovechar. Si usted tiene un viaje largo al trabajo, aproveche. Baje un buen sermón, baje una buena enseñanza de un maestro, de un pastor sólido y que eso le nutra. Si usted no sabe quién es sólido, venga donde mí, yo le doy una lista para que no termine oyendo un charlatán o un payaso. En el verso 28 Jesús sigue corriéndole las máquinas a estos hombres. Dice, se acercaron a la aldea donde iba y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos. ¿Cuándo? Al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Sepan antes que nada que yo creo firmemente que los dones del Espíritu continúan en este tiempo. Eso se llama un continuista. Esa es mi convicción. Pero habiéndome criado en un ambiente donde era un carismatismo fuera de control, que era un circo cada vez que nos reuníamos, yo aprendí una mala costumbre que muchos cristianos también aprenden. Nosotros esperamos que Dios solo se manifieste de manera sobrenatural y espectacular. Esperamos los fuegos artificiales, esperamos el coro de ángeles. Y aunque yo creo pues Dios se reserva el derecho para hacer eso cuando Él quiera. El problema con esperar que Dios solo se manifieste de esa manera es que entonces no nos damos cuenta cuando Dios se manifiesta y nos ministra a través del ordinario, a través de lo cotidiano. Y tenemos que saber que así es como Dios trata con nosotros la mayoría del tiempo. Lo siento, pero es así. Pero como nosotros no nos detenemos a oír la voz de Dios en su palabra, queremos hacerle caso al disparatero de Facebook. En vez de consultar directamente con su palabra, pues no es hasta el final que nos damos cuenta que a través de todo nuestro sufrimiento siempre hemos contado con una presencia divina. Este pasaje nos dice que estos discípulos no reconocieron a Jesús porque tenían un velo sobre sus ojos. ¿Usted sabe cómo fue que Cristo le quitó la ceguera espiritual a estos viajeros? Si usted mira el pasaje, pues Jesús no hizo ¡tilín! Soy yo. No fue así. Dice que primero comenzó explicando todo lo referente a Él. ¿Dónde? En las Escrituras. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta de que Dios está presente aún en nuestro peor momento. Si tú me dices, yo estoy deprimido porque estoy cayendo mucho en tentación. Y yo te pregunto, bueno, ¿estás buscando memorizarte los textos bíblicos que te ayudan a combatir esa tentación? Y si tú me respondes, no, pues yo te voy a preguntar, ¿tú eres bruto? No seamos brutos. Eso me salió bien puertorriqueño. No seamos brutos. Lo segundo que hizo Cristo para quitar la ceguera de estos viajeros fue sentarse con ellos para partir pan, para compartir juntos durante un tiempo. Y entonces dice el principio del verso 32, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. ¿Está usted haciendo planes para unirse a nosotros estas próximas 8 semanas en nuestros grupos de estudio y aplicación?
si usted no busca experimentar la gracia del Señor a través de lo ordinario y de lo cotidiano, a través del estudio y de la comunidad, usted no espere manifestaciones sobrenaturales ni darse cuenta de que Dios está con usted en todo tiempo. Usted se va a sentir frío si no lo busca en lo cotidiano. Pero cuando Jesús ministra a estos hombres a través de la palabra y del compañerismo, lo menos que sentían era frío. El verso 32 dice, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. A final de cuentas, ¿por qué fue que cambió el semblante de estos hombres? ¿Por qué estos hombres hicieron una transición de tristeza a alegría? ¿Cómo fue posible eso? Porque cuando Jesús les explicó lo que las Escrituras hablaban sobre Él, ellos se dieron cuenta que todo ese tiempo ellos estaban esperando y buscando lo que no necesitaban. Ellos creían que necesitaban un general, un líder militar, pero en verdad necesitaban un Salvador. Esa es la razón por la cual María Magdalena reacciona de una manera tan diferente cuando Jesús se le aparece. Se llena de gozo al momento. Ella corre a contárselo a todo el mundo, porque ella sabe que ella es pecadora. Sin embargo, estos caminantes a Emaús tienen el orgullo de que nosotros somos judíos, somos un pueblo justo, somos un pueblo recto. Yo necesito que me liberen de los romanos, pero yo no necesito un Salvador. Y Jesús les abrió los ojos a través de las Escrituras. Mientras que María Magdalena, que ya sabía que era pecadora, encuentra a Jesús y se da cuenta que verdaderamente hay esperanza para ella en medio de su pecado. Tim Keller afirma lo siguiente, y yo estoy de acuerdo con él. Tu libertad y tu poder son directamente proporcionales a cuán dispuesto estás a admitir que eres un esclavo y un pecador. Tu libertad y tu poder son directamente proporcionales a cuán dispuesto estás a admitir que eres un esclavo y un pecador. Muchos de nosotros hemos venido a Dios por motivos egoístas. Queríamos pasar una clase en la universidad, queríamos conseguir un trabajo, quiero que Dios arregle mi matrimonio, quiero que Dios me dé un esposo, una esposa. Pero Dios quiere que sepas que esas cosas en las cuales buscas satisfacción se van a quedar cortas. Puedes tener todas esas cosas, puedes tener 5 PhDs, puedes tener el mejor trabajo, puedes tener el esposo o la esposa más hermoso del mundo. Jesús le garantiza a su pueblo en Juan 4, 13 al 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El equipo de adoración puede pasar. Yo quiero que sepas que todas las cosas de este mundo nunca te van a poder satisfacer. Porque tu problema no es la escasez, tu problema es el hecho de que tú eres un esclavo y un pecador y no te das cuenta que estás encadenado. Pero en este momento los que hemos reconocido que necesitamos el perdón de Dios, nosotros vamos a recordar y vamos a proclamar juntos la muerte de Jesús que hizo posible que nosotros fuéramos perdonados. Si has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito a pasar al frente y recibir la gracia del Señor a través de la comunión. Si no estás seguro qué quiere decir ser seguidor de Jesucristo, pues yo te exhorto a que te quedes en tu asiento mientras esto ocurre.
es importante que comprendamos lo que significa el Evangelio cuando venimos a tomar la comunión. Un amigo de Guatemala compartió conmigo una de las mejores explicaciones del Evangelio que yo he oído recientemente. Él dice, yo antes creía que el Evangelio quería decir que el malo venía a matarme, pero Jesús se puso en medio por mí. Pero ahora sé que significa que el malo soy yo y venía el bueno a matarme, pero Jesús se puso en el medio. Yo les invito a que juntos respondamos a estas buenas noticias. Estemos de pie.